Bueno, buenos días con todos. Reciban un saludo cordial de la Iglesia Evangélica Biblia Vida aquí en Chesterfield. Gracias por acompañarnos una vez más en esta reunión, en este día especial. Bueno, todos los días son especiales, pero el domingo es el día en el que todos nos reunimos a nivel mundial para adorar el nombre de Dios, para exaltar su nombre y para que Él sea glorificado a través de la palabra de Dios. Nosotros solamente somos comunicadores de la palabra y para eso estamos aquí. En esta mañana quiero invitarles a seguir tocando temas importantes que sirven para la vida de los cristianos, ya que nosotros no somos una iglesia que nos catalogamos por ofrecerles riquezas ni bendiciones de nada, porque no somos dioses para bendecir a la gente. Tampoco somos supremos para decir esto te va a pasar mañana, sino que Dios en su día a día, Él va a ir bendiciendo y dando las cosas que cada uno de nosotros necesitemos, siempre y cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios. Amén. Entonces el tema de hoy que vamos a tratar se llama Hacedores de la Palabra. Hemos escogido este tema porque es necesario seguir enlazando los mensajes que hemos venido anteriormente hablando sobre los talentos, sobre los dones, sobre la vida cotidiana del cristiano, ¿no? Sobre los hábitos del cristiano y obviamente el ser hacedores de su palabra también es como hacer su voluntad, hacer las cosas que Él dice. Vamos a abrir en el libro de Mateo 7, 21 al 23, donde la palabra de Dios nos enseña algo que es de suprema importancia saber para quién es y por qué Dios puso esto aquí. Amén. Ok. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús dice en este versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? ¿No? ¿Por qué Jesús no reconoce la labor de todos aquellos que en su nombre echarán fuera demonios, o sanarán, o harán milagros, ¿no es cierto? No sabemos por qué. O por qué Jesús dice, nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿a quién va dirigido este mensaje? ¿A qué tipo de personas o a qué tipo de iglesias va dirigido el mensaje, no es cierto? ¿Será que el trabajo que hacemos en el nombre de Jesús no vale? ¿Será que todo lo que hacemos en el nombre de Jesús estamos haciendo mal? Entonces vamos a ver por qué Jesús dice estas cosas y para quién fue dirigido el mensaje de este pasaje. Y sobre todo para entender que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, simplemente, dice su palabra, no entraremos en el reino de los cielos. El versículo 21 habla de hacedores, ¿no? Hacedores de su palabra. Así dice él aquí. Y un hacedor de la palabra es la persona que no solo escucha la palabra o la enseñanza de Dios, sino que también dice que la pone en práctica en su vida diaria. O sea, convirtiendo la teoría de lo que enseñamos en acción, ¿no es cierto? Si yo digo hoy que esto se hace porque la palabra de Dios dice y no la ponemos en práctica, yo como los oyentes, si no lo hacen, simplemente no estamos obedeciendo a Dios. Ahora vemos claramente que no solo debemos creer en Dios, ¿no es cierto?, sino también poner en acción lo que su palabra nos dice. Y eso es hacer su voluntad, hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos, hacer.
Por ejemplo, Mateo 12:50 nos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿no? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesucristo, este es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Y qué fuerte lo que Jesús dice aquí, ¿no? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dice este pasaje? Miren, busque Mateo 12:50, en el mismo libro, más adelante, Mateo 12:50, pero vámonos al versículo, al verso 47. Dice, miren, en el verso 47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, ¿quién? Respondiendo Jesús, al que le decían esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, hacia las personas que acompañaban a Jesús, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y ponga mucha atención, ¿por qué dice esto? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Entonces, viendo esto, yo digo, ¿acaso María, la madre de Jesucristo, y sus hermanos no hacían la voluntad de Dios? ¿Por qué dice Jesucristo estas cosas? ¿No? Entonces, o sea, como creyente, como fiel creyente y como respetuoso de María, vemos que María sí creía en Dios, pues. Porque ella creyó en la promesa del ángel, cuando le dijo el ángel, te vas a quedar embarazada y vas a ponerle el nombre a tu hijo así y todo. Y ella creía, no, es en Dios. Y estoy seguro que ella también enseñó a sus otros hijos, después de Jesús, a confiar en Dios, a creer en Dios, porque antiguamente en las enseñanzas judías, dice la palabra de Dios que debes enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y ellos eran judíos y ellos enseñaban de la palabra de Dios. Pero si Jesús habla de hacer la voluntad del Padre, seguramente ellos no empezaron a hacer la voluntad de Dios después, ¿no? ¿Qué pasó en esa parte? ¿Por qué Jesucristo actuó así? Ahora, hay una cosa que yo siempre he dicho. Una cosa es creer en Dios y otra muy distinta, creerle a Dios. Es una diferencia tremenda, ¿no? Porque María creía, sus hermanos creían, pero no le creían realmente que Jesucristo vino a salvar al mundo acá. Ellos dudaban también de él y muchas veces decían, pero es que, ¿por qué se hace llamar Dios? ¿Por qué se cree Dios? Y es que él tenía la seguridad de lo que decía y claro, nadie hacía lo que Dios dijo que hagamos. Entonces, aquí es donde Jesucristo dice, si no haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces no eres mi discípulo, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, tomando como referencia este versículo, vemos que Jesús nos está advirtiendo que si no hacemos la voluntad de Dios, del Dios del Padre, por más mega iglesia gigantesca que sea, que tengamos o hagamos mega milagros, que haya sanidades, que haya prodigios, que haya bendiciones y todas estas cosas, por todas esas cosas, si no somos hacedores de la palabra de Dios, ¿sí? De nada nos sirve hablar por hablar, de nada nos sirve hacer milagros, de nada nos sirve sanar enfermos, porque si eso es hacer la voluntad de Dios, pues estamos un poco como desubicados, porque hacer la voluntad de Dios no solamente es en eso, sino en todas las acciones que nosotros como cristianos debemos hacer. Vamos al libro de Santiago 1. Santiago 1 está casi al final. Los que sepan de Biblia ayuden a los que no sepan para que puedan seguir la lectura. Entonces 22 al 25. Ok. Dice, mira lo que dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va,
y luego olvida como Él. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y Lucas 6:47 nos dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, os indicaré a quién es semejante. ¿Eh? Entonces, esto aquí Lucas estaba hablando de los dos hombres, del insensato y del prudente que edificó la casa en la roca, que obedeció a la palabra de Dios. No, ahora estamos reunidos aquí en una iglesia. Yo doy un mensaje. Todos oímos la palabra de Dios. Pero uno de aquí no va a poner en práctica lo que se dice. Entonces ahí es donde Dios es lo que nos dice esta palabra, ¿no es cierto? Entonces lo que intenta Dios es que todo lo que nosotros oímos lo debemos poner en práctica. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Yo no estoy usando ninguna Biblia extraña, no estoy usando ningún libro extraño, estoy usando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que viene a mí y oye las palabras y las hace, dice que nos comprará, nos dará semejantes a ¿quién? Al hombre prudente, porque quiere que seamos prudentes, que edifiquemos nuestra fe y nuestra creencia en Jesucristo, que es la roca de toda la humanidad. Ahora, ¿qué pasa si predico y no practico nada de lo que digo? ¿De qué sirve lo que se ha dado? No sirve de nada, porque simplemente estamos viniendo, calentando el puesto y nos vamos. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias, que llegan a la iglesia, solo es todo amén, amén, amén. Y luego tú les preguntas después de un día, 2 días, ¿qué tal estuvo el culto? No, estuvo buenísimo. ¿Y de qué era? No me acuerdo. Entonces no meditamos en la palabra, ¿no? Por eso es importante cuando sales de la iglesia irte a tu casa y coger la Biblia y decir, voy a leer otra vez esto, a ver qué dijo el pastor. Y Dios te va a revelar y te va a mostrar, pero si nosotros somos obedientes, ¿no? Tenemos que ser obedientes a Dios en su palabra. Mire, voy a leer versículos, si quieren apuntar, porque vamos a ir un poco a prisa. Deuteronomio 26:16, por ejemplo, dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, cuida pues de ponerlos por obra, con todo tu corazón y con toda tu alma. En el Antiguo Testamento, ¿sí ven? Entonces, por eso yo digo, María sí conocía de esto, porque ellos leían la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, Deuteronomio 26:16 dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos. ¿Cuáles estatutos? Los que estaban escritos en el Antiguo Testamento, los decretos, dice, y cuida de ponerlos por obra, con todo tu corazón y con toda tu alma. Josué 1:8 nos dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y dice, y todo te saldrá bien. ¿Eh? O sea, no es solamente quedarnos con, ay, qué linda la predica, amén, gloria a Dios, hoy el pastor me puso las manos, uy, fui sanada, uy, fui bendecido, uy, esto no. También dice el Señor esto, toma la palabra de Dios, léela, medita de día, de noche, ¿qué es lo que quiere decirme Dios? Y ahí es donde nosotros empezamos a ver la bendición de Dios, cuando hacemos su voluntad, ¿no es cierto? Y cómo termina diciendo, porque entonces dice, harás prosperar tu camino, o sea, todo lo que tienes delante, y todo, dice, te saldrá bien. ¿Ya? Entonces no hace falta estar haciendo pactos para recibir milagros en la vida, no hace falta. No hace falta sembrar para cosechar, hace falta poner en práctica lo que la palabra de Dios dice en mi vida personal y hacer lo que yo estoy predicando el día de hoy. Ahora, el deber imperativo de la vida es de un creyente es obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que Dios nos pide, ¿no? No crea, mi hermano, a todo el que se llama cristiano, apóstol, profeta,
de lo que dicen, no, sino vaya, consulte a Dios en oración y consulte lo que dice la palabra de Dios. Lea la Biblia, ore a Dios y confíe que estas dos acciones son las que le va a llevar a la verdad y no le va a dejar ser engañado. Tome el consejo de lo que acabamos de leer de los versículos de Deuteronomio 26:16, Josué 1:8 y Primera de Samuel 15:22 también, que habla de la misma situación, de tomar en cuenta la palabra de Dios, de enseñar a nuestros hijos a leer la palabra de Dios y de poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en nuestra vida? Hacer siempre la voluntad de Dios. Lo que Dios diga, eso se hace y punto. Yo no puedo dar mi brazo a torcer a Dios, ni obligarle a que cambie las cosas porque yo quiero o porque yo estoy orando con mi iglesia. ¿Que debemos orar? Obviamente que sí. ¿Que debemos orar por Israel para que Dios traiga la paz a Israel? Obviamente que hay que orar por la paz. Pero también hay que aceptar lo que está sucediendo hoy en Israel. Se está cumpliendo la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios en Ezequiel, dice, bueno, Isaías, Ezequiel, Malaquías habla de eso. Israel tiene que ser destruida en su totalidad, en ruinas, no tiene que quedar nada. Y entonces pensarán que han destruido al pueblo de Dios. Pero después de eso, dice Dios, se levantará una nueva nación. Y entonces vendrá con todo su poderío Israel a gobernar. Porque esa es la ciudad que Dios eligió para esto. Entonces, la gente ora, ay Señor, que se acabe la guerra en Israel, que ten misericordia, que no destruyas. No, ahí nos estamos yendo en contra de lo que Dios dice. Y la palabra de Dios dice que no tiene que ser así, tiene que acabarse, terminar ese lugar para Dios glorificarse nuevamente. Ahora, hacer la voluntad de Dios es otra de las cosas que Jesús nos pide en el pasaje del texto que acabamos de leer. O sea, que si Dios quiere, ¿no? Y aquí tenemos versículos que respaldan a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. Otro salmo también dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Sí ven? La diferencia de lo que es decir una cosa y poner en práctica otra. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad, no la mía, no mi deseo, porque mi deseo es carnal, mi deseo es mundano. Yo como carnal desearía tener una mejor casa, un mejor coche, mejores viajes, todo. Pero si eso no es la voluntad de Dios, ¿qué podemos hacer? Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, ¿podemos hacer cosas materiales? Sí, sí podemos. Yo puedo endeudarme en el banco, puedo comprar una cosa, pero voy a estar atado a un sistema en el cual Dios dice que no nos atemos a estas cosas. Entonces, sí se puede. Y todo mundo puede hacer. Pero claro, a razón de que de sacrificio, de sufrimiento, nosotros ya hemos pasado, hemos vivido el hacer préstamos para hacer cosas y no nos ha servido de nada. Porque lo único que nos ha traído es más bien pobreza, tristeza, enojos con la familia, porque a veces no hemos podido disfrutar de cosas por estar pagando la deuda del banco. Entonces, uno de los consejos que yo también les doy es, no se endeuden. Y si se van a endeudar, háganlo de acuerdo a su capacidad, ¿no es cierto? Si usted gana 1,000 y sabe que le sobran 200, hágase un crédito que le cubra con esos 200. Pero si usted gana 1,000 y hace un crédito para pagar letras de 500 y sus gastos son 800, o sea, ya usted se está quitando lo personal suyo. Entonces, eso es atarse, ¿no? O sea, hay que ser sabios para hacer las cosas. Entonces, hagan de acuerdo a lo que les dé su capacidad. Y como decía mi padre, estira los pies hasta donde te dé las sábanas. Entonces, un consejo. Ahora, si nos vamos dando cuenta por qué Jesús dijo que no todos entrarán en el reino de Dios, ¿no es cierto? Y vamos viendo por qué razón, ¿no? Porque mucha gente no está haciendo esto, no está haciendo la voluntad de Dios, no está poniendo en práctica la voluntad de Dios. Los cristianos la mayoría no quieren ser probados.
Los cristianos no quieren ser tribulados, solo quieren bendición, bendición y bendición. Y quieren estar sanos y quieren estar felices porque soy un hijo de Dios. Aceptan que les impongan manos personas que no conocemos, ¿no? Y recibir una palabra de prosperidad, de bendición. No quieren aceptar la voluntad de Dios, pero sí quieren aceptar el Señor me dijo que te diga, el Señor me habló para que te hablase. No, Dios te tiene que hablar a ti y decirte lo que tú tienes que hacer. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Punto. No hay otra cosa más. Dios no te está pidiendo sacrificios. Dios no te está diciendo, córtate una mano si me amas. Dame tu dinero si es que me amas. ¿Sí ves a dónde vamos llegando? Si tú amas a Dios. Es que es terrible y siempre tengo que en todas las prédicas meter esto, pero es que la palabra de Dios nos lleva a eso, de que nosotros no debemos dejarnos manipular de nadie, porque nosotros ya tenemos un Dios que nos respalda y nos ayuda. Ahora, ¿qué nos está pidiendo Dios en este pasaje que acabamos de leer? Que seamos obedientes, que seamos sabios y que obedezcamos a la voz de Dios y no a la de los hombres, que tengamos temor de Él y que le sirvamos, dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Eso no más quiere Dios. Colosenses 3:23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de el Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Entonces nosotros no servimos a ninguna persona X, no le sirves al pastor, no le sirves al predicador, le sirves a Dios. Entonces, ¿qué pasa en una iglesia cuando viene un predicador invitado? ¿Qué es lo primero que hacemos? Yo lo he hecho y he estado equivocado. Le exaltamos, ¿no es cierto? Le idolatramos a ese predicador. Y todo el mundo deseamos en nuestros corazones para que este hombre nos ponga las manos, nos traiga sanidad, nos bendiga, como si él fuera Dios. Y él no es Dios. Es un hombre cualquiera, una persona que sí, Dios puede usarle para hacer un milagro y todo, pero la gente es el problema, que le idolatra y le hace al hombre como Dios. Y se olvidan de lo que Dios dice. Ahora, quizás este predicador, ¿no?, que viene a las iglesias, viene con las mejores intenciones a esa iglesia, pero somos nosotros los hombres los que le exaltamos y le hacemos creer que es la máxima autoridad. Y entonces, ¿qué pasa con este predicador? Hacemos que se enaltezca. En Ecuador dice que se le suban los humos. O sea, soy lo máximo, ¿no? Y la gente me admira. Y por ahí algunos dicen, si no tiene, hay personas, ¿no? Ojo, predicadores que dicen, si no tienen la cobertura del apóstol, no serán bendecidos. ¿Quién es el apóstol? Otra persona más, otro humano más. Otros más atrevidos, ¿saben qué dicen? Dicen, si no veo ofrenda en el altar, no voy a orar por ustedes. Si no hay ofrenda, tampoco hay bendición. ¡Qué atrevidos! Con la gente ignorante de la palabra, que no entiende de que el dinero no compra a Jesucristo. El dinero no compra la salvación. Por ahí salió una mujer diciendo que el diezmo, ¿no?, que el dinero que damos en las iglesias, dice que abre las puertas del cielo. Y si no hay dinero en el altar, dice que acepta si no hay dinero en el altar, no hay bendición, ¿no es cierto? No esperen que Dios pelee por ustedes, no esperemos que Dios pelee por nosotros cuando dice Dios que nosotros solo dependemos de Él. Por ejemplo, esta mujer decía, si ustedes no diezman, es como que le están diciendo a Dios, no te necesito, ¿no? Pero, y la pelea que ustedes van a tener, ustedes tendrán que enfrentarla solo. Entonces, o sea, ¿cómo es esto? Si yo llevo dinero a la iglesia, entonces Dios va a pelear por mí. Eso es lo que debe entender esta mujer. Pero si tú llevas dinero a la iglesia, ahí sí Dios va a pelear por usted.
No es así. Yo peleo todos los días contra el enemigo leyendo la palabra y orando. Esa es mi lucha, punto. El dinero que nosotros damos en la iglesia es para bendecir, para que se pague el alquiler, se pague los gastos de la luz, del agua, gastos que hay en un local. Eso es normal, pero que nadie nos venga a obligar y a poner miedos para que nosotros podamos dar dinero. Todos estos pseudo predicadores, hermanos, son unos charlatanes que piensan que predicando de esta manera sirven a Dios, ¿no? Ellos creen así, creen que porque hicieron milagros tienen derecho al reino de Dios, porque vieron cosas en la iglesia tienen derecho al Señor, y no saben que solo se están condenando a una cosa. ¿Se acuerdan del mensaje de la cruz que predicamos la semana pasada? Bueno, los que han escuchado el video y han visto el video, hablamos ahí, ¿no? Y de que debemos darle un valor importante a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y ahí en esa cruz se pagó absolutamente todo. Amén. Ya no hay ni existe más sacrificios para que usted sea salvo. Ya no necesita nada. Lo que usted solo necesita es darle importancia al que puso su vida en la cruz, a Jesucristo, para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna y salvación eterna. No hay otra cosa más. Primera de Juan 4:1 nos dice: hermanos, mira, este es un consejo ahora que Dios nos da para revertir todo lo que hemos venido argumentando de estos falsos pastores. Dice: hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos pastores han salido por el mundo. ¿Sí? O sea, todos esos falsos profetas que se aprovechan de la ignorancia bíblica de la gente, porque hay muchos cristianos que no leen la Biblia y ese es el error, son los de esa lista que acabamos de leer al principio de Mateo 7:21. ¿No? Todos esos que van a estar delante de Jesucristo un día dando cuentas, ellos son los que van a decir: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esos son, esa lista de interminable de personas que lastimosamente hacen quedar mal al Evangelio y nos hacen ver a todos como que fuésemos unos viles delincuentes que exigimos a la gente que traigan sus dineros, sus diezmos, para nosotros beneficiarnos, y no es así. Entonces nosotros debemos cuidarnos de todas estas malas actitudes y de las palabras que decimos, ¿no? Entonces, si no conocíamos para quién iba ese pasaje, pues ahora ya conocemos para quién son. Si yo como predicador, por ejemplo, no practico lo que enseño, también seré condenado por las cosas que digo, por lo que predico, ¿no? Porque por esto hay que recordar siempre lo que Santiago nos dice en el capítulo 3, ¿no? Dice: hermanos míos, nos aconseja Santiago, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, predicar la palabra hay que tener mucho cuidado. Ahora, por esta razón, cuando pretendamos dar un consejo, enseñar o predicar la palabra de Dios, nunca usemos nuestro vocabulario, nunca usemos nuestras palabras, no, sino que usemos lo que Dios nos dice que debemos hacer, o sea, con temor, con respeto, con reverencia a Dios, sabiendo de lo que yo digo es lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo me paso contándoles mis historias, tengo un montón de historias, tengo historias de cómo me convertí, tengo historias de cómo he hecho liberaciones en un tiempo, hemos sanado a personas, pero eso no les compete saber. A ustedes les interesa saber que la palabra de Dios es lo único que necesitamos para ser salvos. No hemos venido, como les dije al principio, a ofrecerles riquezas, ni a traer sanidad, ni nada, porque no somos Dios. Somos seres humanos, personas que estamos sirviendo a Dios con el corazón y que queremos lo mejor para cada uno de las personas que nos escuchan. Entonces, el predicar con respeto y reverencia a Dios es lo único que se merece hacer. Nosotros solo tenemos que darle a Dios la gloria, la honra, siempre a Dios, no a los hombres, no a mí, sino a Dios, porque Dios es el único que hace las cosas. Ahora, Dios no nos manda a regalar promesas de prosperidad. En ninguna parte de la Biblia dice que vayamos a eso, en ninguna parte, ni de riqueza, sino Dios nos pide que
Dios no nos pide nada de eso a cambio, ¿no? Solo que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Es lo único que quiere Dios. Ahora, queremos hacer la voluntad de Dios. Perfecto. Entonces, hagamos lo que su palabra dice. Amén. No lo que un hombre te ofrece a cambio de dinero. Porque lastimosamente hay personas que se dejan manipular y se creen que porque el hombre de Dios dijo esto, yo lo voy a hacer. No lo haga. Consulte a Dios, pregúntele a Dios y que sea Dios dándole la respuesta que cada uno de nosotros necesitamos. Y para ir terminando el tema de hoy, vamos a 2 de Tesalonicenses 5. 2 de Tesalonicenses 5. También es bueno que vayan apuntando, ¿sí? Cuando no tienen mucha habilidad en buscar la palabra de Dios, se apunta y luego se vuelve a leer para que no haya confusión alguna, ni dudas, ni nada. Perdón, 1 de Tesalonicenses 5. Sí, 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 23. Mira lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. No esperar que nadie nos ponga manos, no esperar que nadie nos ofrezca nada, no esperar que nadie me diga, Dios me dijo que te diga. No, Dios te dice aquí. Y escucha lo que dice, hermano. Estad siempre gozosos. Una cosa. 2, orad sin cesar. Amén. 3, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 4, no apaguéis el espíritu. 5, no menosprecéis las profecías. Y ahí es importante que pongamos en cuenta esto, ¿no? Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, que os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Entonces ahí debemos poner mucho énfasis en ese versículo 20. No menosprecéis las profecías. Sí, vienen de Dios, pero también hay que lo que dice Pedro, ¿no? Probad los espíritus, para saber de quién es y quién se trata, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros queremos que nuestras vidas sean mejor, tengamos bendición, tengamos sanidad, tengamos todo lo que nosotros anhelamos, hagamos simplemente la voluntad de Dios. Nada más. Como hombres nos podemos equivocar, podemos decir cosas que a veces no debemos decirlas, pero también como hombres nosotros debemos reconocer nuestro error y decir, Señor, perdóname, me equivoqué, Señor, perdóname, lo hice mal. Y Dios te perdona. Pero si sigues haciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, entonces no estás aceptando la voluntad de Dios, sino estás aceptando lo que una persona dice, más no lo que Dios dice. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y en especial de nosotros, de los que predicamos, que seamos los primeros en poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, porque si nosotros descuidamos el hacer la voluntad de Dios, también va a ser condenación para nosotros. Y mucha más, porque Dios me va a tomar en cuenta a mí de lo que yo prediqué a través de este púlpito. Dios me va a preguntar, ¿por qué lo hiciste o por qué lo dijiste esto? Por eso hay que tener cuidado en todo lo que nosotros hablamos y decimos, usando siempre la bendita palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y acuérdense siempre, siempre, siempre de confiar en Dios, de creerle a Dios de todo lo que Él dice en su palabra y que lo que su palabra dice, eso se va a cumplir. Aquí ya no hay nada más, aquí ya no hay más profecías que hacer. Aquí está todo escrito en este libro. Todo está escrito. Y este libro es el único que tiene las respuestas para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para todo. Nadie te puede dar otra palabra nueva porque ya está sellado aquí. Aquí ya está sellado. Y Jesucristo dijo que Él vendría y así lo creemos y así será. Porque así termina diciéndonos la palabra de Dios, ¿no? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús. O sea, solo tenemos que esperar su venida, pero siempre cuidando del testimonio y de la vida de cada uno de nosotros, siendo responsables y amando a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón.
Que el Señor nos bendiga y que nos acompañe en esta nueva semana, con bendición en sus trabajos, en su vida familiar, en los colegios de los chicos. Que Dios siempre esté con ustedes. Bendiciones y hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.